Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra clase de Pentateuco. Al finalizar la clase, pues les voy a enviar el video grabado por medio de YouTube. Entonces, espero que estén muy bien, que estén bendecidos. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Seguimos avanzando, hermanos, en nuestra materia. Necesitamos el seguir avanzando y el ir saliendo ya del libro de Génesis, porque tenemos mucho tiempo en el libro de Génesis. Voy a comenzar, hermanos, esta presentación que tiene que ver con la dispersión de las naciones, capítulos 10 y 11 de Génesis, pero quiero que retomemos un repaso, ¿verdad?, de lo que hemos visto hasta hoy. Este video es en YouTube, hermanos, este, El libro de Génesis. por si se escucha algún comercial o algo así, pues no es que yo lo puse, es que el mismo YouTube pues tiene estas características, ¿verdad? Y que de repente pueda salir algún comercial. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y su narrativa se divide en dos partes principales. Tenemos los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y de todo el mundo. Y luego tenemos los capítulos del 12 al 50 que aumentan la imagen y narran la historia de Dios y un solo hombre, Abraham, y luego sobre su familia. Estas dos partes son conectadas por una historia como una bisagra al inicio del capítulo 12. Este diseño nos da una pista de cómo entender el mensaje del libro como un todo y cómo introduce la narrativa de toda la Biblia. El libro comienza con Dios, interviniendo el desorden y la oscuridad que se describen en la segunda oración de la Biblia. Dios saca de ahí orden, belleza y bondad. Él crea un mundo donde la vida puede florecer. Dios hace unas criaturas llamadas humanos o Adán en hebreo. Él las crea a su imagen, lo que tiene que ver con su rol y propósito en el mundo de Dios. Los humanos fueron creados para ser los reflejos del carácter de Dios hacia el mundo. Fueron designados como representantes de Dios para gobernar su mundo a su nombre, lo que en el contexto significa desarrollar todo su potencial, cuidarlo y hacer de él un lugar donde aún más vida pueda florecer. Dios bendice a los humanos. Esta es una palabra clave en este libro. Él les da un jardín, un lugar desde el cual empiezan a construir este nuevo mundo. La clave es que los humanos tienen que elegir cómo van a edificar este mundo. Esto es representado por el árbol del conocimiento del bien y el mal. Hasta ahora, Dios ha provisto y definido lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero ahora, Dios les está dando a los humanos la dignidad y libertad de elegir. ¿Van a confiar en la definición de Dios sobre lo que es bueno o es malo? ¿O buscarán la autonomía y definición del bien y del mal por ellos mismos? Las apuestas están muy altas. Rebelarse contra Dios es abrazar la muerte, porque estás apartándote del mismísimo dador de la vida. Esto es representado con el árbol de la vida. En el capítulo 3, una misteriosa criatura, una serpiente, entra en la narrativa. La serpiente es presentada sin ninguna otra introducción más que es una criatura hecha por Dios. Es claro que esta criatura está en rebelión contra Dios. Quiere guiar a los humanos a una rebelión y hacia su muerte. La serpiente cuenta una historia distinta sobre el árbol y la elección. Les dice que abrazar el conocimiento del bien y del mal no les producirá la muerte, sino que en realidad es el camino hacia la vida y a llegar a ser como Dios. La ironía de esto es trágica, porque ya sabemos que los humanos eran ya como Dios. Fueron hechos para reflejar la imagen de Dios. En lugar de confiar en Dios, los humanos buscan autonomía. Ellos buscaron el conocimiento del bien y el mal por sí mismos, y en un instante la historia se sale de control. La primera víctima fue la relación entre los seres humanos. El hombre y la mujer de pronto se dieron cuenta de lo vulnerables que eran. Ni siquiera pueden confiar en el otro. Hacen ropa y esconden sus cuerpos el uno del otro. La segunda víctima es que se pierde la intimidad entre Dios y los hombres. Así que ellos corren y se esconden de Dios. Cuando Dios los encuentra, ellos comienzan a culparse uno al otro sobre quién se rebeló primero. Y justo aquí, la historia se detiene.
Hay una serie de poemas cortos donde Dios declara a la serpiente y luego a los humanos las trágicas consecuencias de sus acciones. Primero, Dios le dice a la serpiente que a pesar de su aparente victoria, está destinada a la derrota y a morder el polvo. Dios promete que un día una semilla o un descendiente saldrá de la mujer y le dará un golpe letal en la cabeza a la serpiente, lo cual suena como unas noticias maravillosas, pero esta victoria vendrá con un precio, porque la serpiente también le dará un golpe letal en el talón del descendiente mientras está siendo aplastada. Una misteriosa promesa de un vencedor herido. Pero en el flujo de la historia, hasta ahora vemos que esto es un acto de la gracia de Dios. Los humanos se han rebelado y ¿qué hace Dios? Promete rescatarlos. Pero esto no borra las consecuencias de la decisión humana. Dios les informa que desde ahora todos los aspectos de sus vidas juntos, en casa y en el campo, van a ser llenos de pena y dolor debido a su rebelión, llevándoles hacia su muerte. Desde aquí, la historia empeora. Los capítulos del 3 al 11 trazan la onda expansiva de la rebelión y de las relaciones humanas, fracturándose a todos los niveles. Hay una historia acerca de dos hermanos, Caín y Abel. Caín está tan celoso de su hermano que quiere asesinarlo. Dios le advierte que no ceda a la tentación, pero él lo asesina en el campo. Luego Caín va y construye una ciudad donde reina la violencia y la opresión. Esto es representado en la historia de Lamec. Él es el primer hombre en la Biblia que tiene más de una esposa. Las está acumulando como una propiedad. Y luego empieza a cantar una corta canción acerca de cómo él es aún más violento y vengativo de lo que fue Caín. Después se nos presenta una extraña historia acerca de los hijos de Dios, lo cual podría referirse a seres angelicales malignos, o podría referirse a reyes antiguos, quienes proclamaban proceder de los dioses. Como Lamec, ellos tuvieron tantas esposas como quisieron, y procrearon a los Nephilim, estos grandes guerreros de antaño. Cualesquiera de los dos significados que sea cierto, el punto es que los humanos están edificando reinos que llenan el mundo de Dios con violencia y con más cantidad de corrupción. Como respuesta, se nos dice que Dios se aflige con dolor. La humanidad está arruinando su mundo bueno y se están arruinando los unos a los otros. Así que debido a su pasión para proteger la bondad de su mundo, Él lo lava de la maldad de la humanidad con un gran diluvio. Pero Él protege a un humano irreprensible, a Noé y a su familia. Él lo comisiona como a un nuevo Adán. Él repite las bendiciones divinas y lo envía hacia el mundo. Así que nuestras esperanzas están bien altas. Pero luego Noé falla, también en un jardín. Él va y planta un viñedo, se emborracha y termina completamente sin sentido. Y luego Cam, uno de sus hijos, en la carpa, le hace algo vergonzoso a su padre. Aquí tenemos a nuestro nuevo Adán, desnudo y avergonzado, igual que el primero. La decadencia empieza de nuevo. Conduce a la fundación de la ciudad de Babilonia. Los pueblos de la antigua Mesopotamia se reúnen en torno a una nueva tecnología que han descubierto, el ladrillo. Pueden hacer ciudades y torres más grandes y más rápido de lo que nadie jamás las ha hecho. Ellos quieren construir una nueva especie de torre que llegará hasta los dioses y les hará un gran nombre. Es una imagen de la rebelión y la arrogancia humanas. Es la rebelión del jardín en gran escala. Dios humilla su orgullo y los dispersa. Este es un grupo diverso de historias, pero todas están desarrollando el mismo punto básico. Estas historias están declarando que vivimos en un mundo bueno, el cual hemos convertido en malo, y que hemos elegido definir el bien y el mal por nosotros mismos. Todos contribuimos a este mundo de relaciones rotas, que llevan al conflicto, a la violencia y finalmente a la muerte. Pero hay esperanza. Dios prometió que un día un descendiente de los humanos vendría, el vencedor herido, quien derrotará el mal en su raíz. A pesar de la maldad de la humanidad, Dios está determinado a bendecir y rescatar este mundo. Así que la gran pregunta es, por supuesto, ¿qué va a hacer Dios? La siguiente historia, la bisagra, ofrece esta respuesta. Por ahora, de esto es que trata Génesis del 1 al 11. Muy bien. Espero puedan haber visto el video, hermanos. Si no, les voy a mandar la presentación para que ustedes tengan también
el link, ahí en la presentación está el link del video. Si por alguna razón no se pudo ver, porque a veces pongo el video y no se ve y ustedes me dicen, bueno, no se está viendo, entonces ya yo veo para moverle. Espero se haya visto en la grabación, yo creo que sí. Si no es así, pues les voy a mandar la presentación para que ustedes le den clic al video y lo puedan ver individualmente. Muy bien, eso fue un pequeño repaso, ¿verdad? De lo que hemos visto hasta hoy. Y pues bueno, vemos a partir de Génesis 10, la promesa de redención sería realizada por el linaje de Sem. Si recordamos, son Sem, Cam y Jafet, son los hijos de Noé. ¿Por qué dedicó el escritor sagrado tanto espacio a trazar el origen de las otras naciones? Para demostrar que la humanidad es una. Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, Hechos 17:26. También insinúa el escritor que en el plan de Dios las naciones no serían excluidas para siempre de su misericordia, ahí hay un error de dedo, a través del pueblo escogido serían benditas y llegarían a ser participantes de la común salvación. Entonces se agrupan a los pueblos no tanto por sus afinidades étnicas, sino según sus relaciones históricas y distribución geográficas. Los descendientes de Jafet ocuparon Asia Menor y las islas del Mediterráneo, hay algunos errores de dedo, formaron incluso grupos como los celtas, escitas, medos, persas y griegos. Entonces, de Jafet vienen los medos, persas y los griegos. Los hijos de Cam poblaron las tierras meridionales, tales como Egipto, Etiopía y Arabia. Canaán constituyó el antiguo pueblo de Palestina y Siria meridional antes de ser conquistados por los hebreos. Las naciones semitas, los elamitas, asirios, arameos y los antepasados de los hebreos. Se radicaron en Asia desde las playas del mar Mediterráneo hasta el Océano Índico, ocupando la mayor parte del terreno entre Jafet y Cam. Entonces, si ustedes se han preguntado, hermanos, ¿de dónde salen tantas naciones? ¿De dónde salen tantos descendientes? Salen de ellos tres y aquí está la explicación. De Jafet salen los medos persas, y los griegos, los celtas, los escitas. De Cam salen los de Egipto, Etiopía, Arabia, que están en el norte de África. Y de Sem, y de Cam, perdón, de Cam son los de Egipto y Etiopía, y de Sem serían los palestinos, sirios y algunos pueblos antiguos de Palestina. Entonces, miren, aquí está el mapa. Sem es los semitas, ¿verdad? Son los judíos, son los hebreos. De Sem salen los judíos. Se vienen para acá como para Mesopotamia, como para Medio Oriente y para acá arriba, para el norte de África. Y hay quienes dicen que cruzan hasta Norteamérica, ¿verdad? Luego Jafet está en el occidente y luego acá en nuestras tierras. Entonces probablemente nosotros somos descendientes de Jafet, hermanos, imagínense. Y Cam, pues África, un poco de América del Sur, y por acá en Oceanía también están los de Sem. Más o menos para que nos demos la idea de cómo estaba la situación. Se menciona a Nimrod como el fundador del imperio babilónico y constructor de Nínive y otras ciudades, según Delitich. Su nombre significa nos revelaremos, así que Nimrod significa nos revelaremos, pero posiblemente se le adjudicaron sus contemporáneos porque más parece un sobrenombre que su propio nombre. Se destacó por ser el primer poderoso en la tierra, es decir, el primer hombre en tener mucho poder sobre la tierra. Se hizo prepotente, la Biblia de Jerusalén lo menciona así, como vigoroso cazador. Algunos piensan que figurativamente significa que era cazador de hombres. Llegó a ser el símbolo del opresor del pueblo de Dios después del cautiverio babilónico. Entonces, de Nimrod, pues están los babilonios y se ubica por aquí en Mesopotamia. Mira, aquí está, donde están las palabras, las letras, perdón, color morada. Por aquí se pudo haber ubicado. La Torre de Babel, capítulo 11 del 1 al 9. La ciudad de Babel fue edificada en la llanura
que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates porque le desagradó a Dios la construcción de la Torre de Babel. Perdón, es una pregunta. ¿Por qué le desagradó a Dios la construcción de la Torre de Babel? Los hombres pasaron por alto el mandamiento de que debían esparcirse y llenar la tierra, según Génesis 9, 5 al 11, 4. Uno de los motivos que los impulsaron y por el cual llevaron a cabo la construcción era que querían quedarse juntos. Sabían que los edificios permanentes y una colectividad firme establecida produciría un modelo común de vida que les ayudaría a permanecer juntos. Entonces, era como una estrategia para unificar las naciones, pero también era una rebelión directa hacia Dios. Entonces, fueron motivados por la intención de exaltación personal. Hagamos un nombre, dijeron, y de culto al poder que se caracterizó posteriormente en Babilonia. Una torre elevada y así visible para todas las naciones sería un símbolo de su grandeza y de su poder para dominar a los habitantes de la tierra. Era más una cuestión de egoísmo, de vanidad, de dominio, que lo que Dios les haya pedido. Excluían a Dios de sus planes al glorificar su propio nombre, se olvidaban del nombre de Dios, nombre por excelencia Jehová, Yahvé o yo soy, ¿verdad? Ese sería el significado. Dios desbarató sus planes no solo para frustrar su orgullo e independencia, sino también para esparcirlos a fin de que poblasen la tierra. Con burla se llama Babel, confusión. La ciudad originalmente quería decir puerta de Dios. A través de este relato se enseña la insensatez de edificar sin Dios. Todo lo que el hombre edifica y no tiene que ver con Dios o no está tomando a Dios en sus planes, pues fracasa, hermanos. Eso es evidente. Alguien observó que se puede considerar el otorgamiento de lenguas en el día de Pentecostés como lo contrario de la confusión de lenguas en Babel. Cuando los hombres, motivados por el orgullo, se jactan de sus logros, nada resulta salvo división, confusión y falta de comprensión. Pero cuando se proclaman las obras maravillosas de Dios, todo hombre puede oír el evangelio apostólico en su propio idioma. Entonces, esto es como una prueba de lo que el hombre puede ser sin Dios, pero con Dios. En el día de Pentecostés hubo lenguas también y fue diferente la reacción, ¿verdad? Hubo otros resultados. Me voy a ir un poquito rápido, hermanos, porque como ustedes están viendo nada más la grabación, pues no hay preguntas, no hay comentarios. Entonces me voy a ir un poquito rápido, pero continuamos. Las genealogías de Sem y de Abraham, capítulo 11, 10 al 32. La historia de las naciones gira ahora en torno de las genealogías de los semitas, de los seguidores, de los descendientes de Sem, el linaje de la promesa divina hecha a través de Noé. Entonces, a través de Sem era la promesa divina hecha a Noé. Luego el horizonte se reduce a los antepasados de Abraham. Así se prepara el camino para comenzar la historia del pueblo escogido de Dios. La mayoría de los estudiosos identifican la ciudad natal de Abraham en Ur de los Caldeos con las ruinas de Mucayar, montículo de Betún, a unos 225 kilómetros al sudeste de Babilonia. Estaba sobre el río Éufrates y se calcula que tenía unos 24,000 habitantes. Era la antigua capital de la región civilizada y próspera de Sumer, la que se considera la cuna de la civilización. Era también el centro del culto inmoral a la diosa lunar Nanar Sin. Entonces era ahí por cerca de los sumerios, hermanos. Entonces miren, por aquí vemos una imagen donde eh, encontramos los descendientes de Sem. Génesis 11 10 al 26. Sem, Alfasad, Salah, Eber, Pelag, Reu, Serug, Nacor, Tare, Abraham, y luego acá está otra vez otro Nacor, Arán, Isaac, Jacob, Israel, y ya las 12 tribus, Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Judá, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, perdón, Aser, José, Benjamín. De Judá viene David y Salomón, de Leví viene Aarón y Moisés. Y de David, pues es el descendiente de Jesús. De José viene Manasés y Efraín. Entonces por aquí está la descendencia de Sem, es Noé, Sem y luego a todos ellos. Y pues obviamente la descendencia de Abraham.
Y entonces entramos a la historia de Abraham en Génesis capítulo 12, del 12 al 50, tiene que ver ya con la genealogía de Abraham, ya no tiene que ver con otros personajes, sino con Abraham, Isaac, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob y luego las 12 tribus de Israel. Aspectos de la historia patriarcal. Al comenzar la historia de Abraham, el escritor inspirado deja atrás la historia primitiva de la raza en general para relatar la de una familia. Reúne los recuerdos que se conservan de las grandes etapas, de los grandes antepasados, perdón, de Israel, Abraham, Isaac, Jacob y José. Todos ellos se destacan como hombres que oyen la voz de Dios y le obedecen. Todos sus momentos están señalados por la intervención divina. El gran propósito de Dios al elegir a esas personas es formar un pueblo que lleve a cabo su voluntad en la tierra y sea el medio de cumplir el plan de salvación. El periodo patriarcal comienza alrededor del 2000 antes de Cristo y dura más o menos 3 siglos. ¿Quién es Abraham? Abraham es llamado por Dios a dejar de la casa de su padre y Taré y establece en la tierra prometida, perdón, otra vez. Abraham es llamado por Dios a dejar la casa de su padre Taré, así se llamaba el padre de Abraham, y establece en la tierra dada originalmente en Canaán, pero pero que ahora Dios le promete a Abraham y su descendencia. Se representa a varios candidatos que podían heredar la tierra después de Abraham, pero todos son rechazados en favor a Isaac, su hijo con su esposa Sara. Entonces, de Abraham viene Isaac y de Isaac viene la promesa, es el hijo de la promesa. En Génesis 12, del 1 al 25, del Génesis 1 al 25 y el capítulo 18, eh, el llamamiento de Abraham, según Alejandro McLaren, lo encontramos en estos pasajes. Es un acontecimiento muy importante y este autor, McLaren, lo identifica como el más importante del Antiguo Testamento. Aquí se pone en marcha la obra de la redención que se había insinuado en el huerto de Edén. Los primeros 11 capítulos del Génesis demuestran que Dios se relacionaba con la humanidad en general sin hacer distinción entre las razas, tanto el mundo antediluviano, antes del diluvio, como el de la Torre de Babel, ponen en relieve que no obstante el progreso material y el nacimiento de las civilizaciones, el hombre fracasaba moral y espiritualmente. Hasta ese momento, Jehová había puesto la mirada sobre distintos individuos que eran los medios apropiados para conservar la simiente de la mujer, y el conocimiento de Dios ahora cambia sus métodos, llama a un hombre para fundar la raza escogida a través de la cual llevaría a cabo la restauración de la humanidad. El espacio que el libro de Génesis concede a este paso demuestra su importancia. Los primeros 11 capítulos abarcan más tiempo que todo el resto del Antiguo Testamento, pero 39 capítulos tratan sobre los comienzos de la nación escogida, de la cual vendría el Redentor. Entonces, del capítulo 1 de Génesis al 11 son todas las naciones, Noé, todas esas historias, Babel. Ya del 12 en adelante vamos a encontrar la historia de Abraham y su familia, su descendencia. Entonces, ya se centra más en la familia que va a ser la cuna o que va a ser la base para la nación de Israel. La primera prueba, en el capítulo 12, del 1 al 9, encontramos la familia de Abraham y probablemente Abraham mismo prestaba culto a varios dioses. Es decir, es extraño, hermanos, porque Abraham no tiene nada especial, simplemente Dios lo quiere llamar y al Dios llamarlo, pues, al llamarlo Dios, lo que sucede es que Abraham deja sus dioses ajenos, sus dioses paganos. Entonces, no es como que Abraham ya conocía a Dios, sino que Dios viene, se le revela a Abraham y lo llama, y Abraham sale de su tierra y de su parentela. Sin embargo, las escrituras insinúan que aún así tenía cierto conocimiento de Jehová, pues Abraham en su vejez envió a su siervo a buscar entre ellos una esposa para Isaac su hijo. Su motivo era religioso, quería tener una nuera que adorara a Jehová, así que en medio de la idolatría universal, Dios se manifestó a Abraham llamándole eh, a una vida de fe y separación. Entonces, Dios llama a Abraham de tal manera que lo consagra para él mismo, ¿verdad?
Vamos a ver otro video, hermanos. Voy a tratar de que se vea en la grabación, que yo creo que sí. Si no, les digo, les voy a pasar el link, ¿verdad? Por medio de la presentación. La historia de la Biblia inicia con Dios creando un mundo hermoso, que Él luego comparte con todas sus criaturas. Y Él coloca a Adán y Eva para que reinen en lugar suyo. Y Dios les da acceso a su sabiduría y a su vida. Pero les dice que hay un árbol del que no pueden comer porque los llevaría a la muerte. Así que ellos tienen que tomar una decisión de cómo gobernar junto con Dios, lo cual se percibe como una prueba. Así es, porque es una prueba. Pero ¿no es eso cruel de parte de Dios? Bueno, no todas las pruebas son malas. Digamos que hay un rey que te elige para cumplir una tarea real, porque él quiere saber si eres confiable. Bueno, supongo que esa es una prueba, pero es una oportunidad para hacer algo importante y noble. Exacto. Pero digamos que hay un rebelde que odia al rey y a ti, y trata de convencerte de que lo que más te conviene es no hacerle caso al rey. Bueno, ese rebelde te está poniendo una trampa. Exacto. Así que una prueba puede ser una oportunidad o una trampa. Y la diferencia está si quien te prueba quiere lo mejor para ti o tu perjuicio. Entiendo. Y ambas pruebas aparecen al principio de la Biblia. Dios les dice que coman del árbol de la vida y no del árbol prohibido. Sí, esta es la prueba de lealtad de parte de Dios. Dios quiere reinar el mundo con los seres humanos como sus asociados, lo que significa que ellos tienen que confiar en la sabiduría de Dios y no en la propia. Pero entonces viene un rebelde y los tienta a comer del otro árbol. Correcto. El rebelde aprovecha la oportunidad y la tergiversa, lo que lleva a los humanos al exilio y a la muerte. Él transformó la prueba en una trampa. Pero luego que los seres humanos fallan, Dios promete que un día vendría un humano que pasaría la prueba y derrotaría a la serpiente. Y a medida que la historia avanza, Dios le da a una pareja llamada Abraham y Sara la oportunidad de confiar en él, al dejar a su familia y trasladarse a una tierra nueva, donde Dios los usaría para restaurar su bendición a todos los pueblos. Así que esta es una prueba. Y al principio las cosas van bien, pero Abraham falla rápidamente. Él miente para protegerse y luego él y Sara hacen artimañas para tener a un hijo a su manera, abusando de una de sus sirvientes. Definitivamente no pasaron la prueba. Pero Dios no se rinde con Abraham. Él le da una última oportunidad, una prueba para demostrar su lealtad. Dios le pide a Abraham que suba a un monte a ofrecer a su hijo como sacrificio. No me imagino una prueba más intensa. Y Abraham lo hace. Pero en el último momento, Dios lo detiene y provee un animal sustituto en lugar de su hijo. Dios entonces le dice que cumpliría su promesa a través de la familia de Abraham porque éste pasó la prueba. Así que Abraham pasó esta prueba, pero aún así no ha sido un compañero totalmente confiable. Seguimos esperando a alguien que pueda pasar la prueba máxima. Así es. Y mientras la familia de Abraham crece y se convierte en una nación, Dios continúa probándolos, como cuando los israelitas vagaron por el desierto por 40 años. Tuvieron muchas oportunidades de confiar en que Dios proveería agua y pan diariamente, pero lo que hicieron fue culpar a Dios y de como los humanos rosa de asociarse con Dios, pero nadie pasa la prueba. Y todo esto nos trae hasta Jesús. Hay una historia donde Jesús. Parece como que hubo ahí algún problema, hermanos. Déjenme ver. Bueno, espero que sí se esté grabando la pantalla. Humanos tienen una oportunidad asombrosa de asociarse con Dios, pero nadie pasa la prueba. Y todo esto nos trae hasta Jesús. Hay una historia donde Jesús va al desierto por 40 días y 40 noches, sin comida ni agua. Ah, sí, el desierto. Y ahí él se encuentra con esta criatura siniestra que trata de atraparlo. Pero Jesús confía en la sabiduría de Dios y él pasa la prueba. Luego hay una historia de Jesús yendo a orar con unos amigos y Dios le manda ir a Jerusalén a dar su vida. Y él lo hace. Y en la noche de su arresto, Jesús tomó a sus amigos y fue a un jardín y les dijo que oraran porque esa noche era la gran prueba. Y él oró a Dios: por favor, pasa de mí esta prueba, pero que no se haga mi deseo, más bien que se cumpla lo que tú deseas.
En este jardín, Dios nos muestra cómo luce pasar la prueba. Él confió en la sabiduría de Dios, amó a los demás más que a sí mismo y confrontó al mal con el bien. Aunque le costará su propia vida. Exacto. Jesús ofreció su propia vida como sacrificio para cubrir todas aquellas pruebas fallidas de su pueblo, Israel, y de toda la humanidad. Jesús pasó la prueba máxima en nuestro lugar. Esto es asombroso, pero no significa que todo va a salir bien en nuestras vidas. Siendo honestos, vamos a ser probados todos los días. Correcto. Jesús dijo que cada generación de sus seguidores tendría sus propias pruebas que los obligaría a confiar en Dios de manera radical. Y estas pruebas pueden ser difíciles y hasta dolorosas. Pero recuerda, una prueba de parte de un Dios bueno es una oportunidad. Es por esto que Santiago, un líder temprano en el movimiento de Jesús, dijo que debemos estar agradecidos cuando nos encontramos con pruebas y tribulaciones, porque nos ofrecen un gran regalo. Es una oportunidad de rendirnos a la sabiduría de Dios y de parecernos a Jesús, quien nos amó y pasó la prueba en nuestro lugar. Muy bien, hermanos. Entonces, este video nos muestra que los propósitos que Dios tiene con Abraham, de la prueba de su hijo, de toda su vida, pues se viene a cumplir en Cristo, ¿verdad? En Cristo es eh, el cumplimiento de todas estas promesas que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros veamos la vida de Abraham, veámoslo como una figura que nos viene a representar lo que Cristo va a hacer posteriormente en, en un futuro. El hambre, la segunda prueba. Hay una segunda prueba para Abraham. Según el capítulo 12, 10 al 20. Por falta de fe, Abraham fue a Egipto. Dios no le había mandado salir de Palestina. Recurrió, perdón, a la mentira para escapar del peligro. ¿Qué es lo que hace Abraham? Llega a Egipto y presenta a su esposa como si fuera su hermana. Esa es la mentira que Abraham hace. Aunque había un elemento de verdad en lo que dijo, según Génesis 20:12, porque de alguna manera su esposa era tomada de su tierra, de su parentela, entre comillas, pudiera decir que es pariente, porque en aquel tiempo todavía se procuraba casarse con parientes cercanos por aquello de linaje, pero no dudó por la incredulidad. Esto quiere decir que hacía las grandes promesas, pero sí tropezó en algunas pequeñas cosas. Entonces, Abraham fue el hombre de fe, el amigo de Dios, pero sí tuvo algunos tropiezos. Nos sorprende que Sara haya sido considerada mujer atractiva, dado que tenía 65 años, pero como vivió 127, en aquella altura sería como otra mujer de los 40 más o menos, según el escritor del libro. Abraham no edificó ningún altar en Egipto, salió humillado, dándose cuenta de que Dios es santo. Hasta la esclava egipcia Agar y el aumento de ganados obtenidos en Egipto le causaron problemas posteriores. Aprendió cuán peligroso es alejarse de Dios, al igual que en el episodio de Génesis 20, Dios mostró su fidelidad, trajo su juicio sobre los que amenazaban el plan divino de que Sarai fuera la antecesora de Israel. Entonces, si ustedes no ubicaban, hermanos, dónde es que Abraham y Sara toman como sierva a la egipcia Agar, pues es en este momento que va para Egipto. Miren, por aquí se ve en el mapita, Ur de los Caldeos, y lo empieza a subir, sale de su tierra, de su parentela, empieza a subir, 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 llega por acá a Asia Menor y luego da vuelta hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta llegar, perdón, a Egipto. Entonces es la travesía que Abraham hace y llega a Egipto sin que Dios le haya pedido que fuera. Ese es lo interesante, ¿no? Luego encontramos la contienda sobre los pastos, la tercera prueba en el capítulo 13. Lot, el sobrino de Abraham, le había acompañado desde su partida de Ur, al igual que su tío, Lot había adquirido gran cantidad de ganado y siervos. Se produjo una contienda entre los pastores de los dos amos porque se hacía difícil encontrar agua y pastos suficientes para ambos. Y a Abraham le pareció mejor separarse antes de reñir.
presentó su argumento: somos hermanos, aunque por derecho de antigüedad Abraham podría haber escogido su parte del terreno, permitió que su sobrino eligiera, así demostró la generosidad del hombre que vivía por fe. Lot escogió egoístamente guiándose por las apariencias y tuvo que sufrir las consecuencias después. ¿Por qué? Porque encontramos a Lot en Sodoma y Gomorra más adelante. Es un ejemplo del hombre carnal que busca primeramente las cosas del mundo y al fin lo pierde todo. Entonces, ahora sí como que Lot había escogido un paraíso, había escogido un lugar muy privilegiado, pero a la vuelta de la vida se convierte en un lugar, muy malo para vivir. Como Lot escogió la mejor tierra de pastoreo antes que la voluntad de Dios, muy pronto se encontró en Sodoma. Esta ciudad fue atacada luego por fuerzas enemigas y Lot sufrió el castigo por su necedad. Los detalles históricos del capítulo 14 concuerdan exactamente con lo que la arqueología ha descubierto acerca de aquella región en esa época. El área de Canaán estaba bien poblada y había ciudades-estados gobernadas por jeques, señores locales. Por regla general eran vasallos de otros reyes, los cuales a su vez eran vasallos de los reyes más fuertes. Elam, el país del oriente de Sumer, tenía dominio sobre Babilonia y los otros países de la región, las ciudades del sur del Mar Muerto, eran sus vasallos. Los invasores tomaron el camino real, bajando por el este del Jordán hasta el desierto y luego subiendo hacia el Mar Muerto. Y bueno, ahí encontramos que se ubican lugares antiguos que la Biblia menciona. Entonces, la elección de Lot no fue la mejor porque encontramos más adelante el juicio para Sodoma y Gomorra. Entonces, Dios hace un pacto con Abraham en el capítulo 15. La pregunta es, ¿por qué le dijo Jehová a Abraham, no temas? Parece que Abraham se encontraba en un estado depresivo después de llegar a la cumbre de un testimonio intrépido. ¿Volverían los cuatro reyes para vengarse de él? ¿Había sido necio al no tomar el botín de Sodoma que bien le pertenecía? Dios le dio confianza diciendo que él mismo sería su defensor y se le premiaría grandemente, pero a Abraham le entristecía no tener un hijo. Eliezer sería su heredero. Este era el esclavo que tenía él. En aquel entonces, si uno no tenía hijos, la herencia podía recaer sobre un siervo fiel, es decir, sobre un esclavo. Pero le prometió que tendría un hijo propio y sus descendientes serían innumerables como las estrellas del cielo. Abraham se dio cuenta de que la promesa era humanamente irrazonable, pero creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es uno de los versículos más significativos de la Biblia. Hermanos, debemos de recordar que Abraham, cuando recibe la promesa de su hijo Isaac, tenía aproximadamente unos 75 años de edad. Entonces, humanamente Abraham ya era anciano, Sara ya es anciana también, y humanamente es imposible. La biología dice que una persona así es muy, muy remoto, casi imposible tener hijos, pero Dios le prometió el hijo a los 75 años, que hasta los 100 años, es decir, la promesa del hijo de Isaac a Abraham, Dios se la da cuando tiene 75 años y se cumple hasta que Abraham tiene 100 años aproximadamente. Imagínense ustedes, hermanos. Entonces, vamos a ver la cuestión de los pactos, el pacto que Dios hace con Abraham y que Dios hace también con Noé, con David, ¿verdad? No, este no es el video, déjenme les pongo el video, para que vean la situación de los pactos. Es muy interesante esto de los pactos. Si has estado cerca de cristianos, probablemente has escuchado esa idea de tener una relación personal con Dios, lo que en la Biblia puede significar muchas cosas, como que Dios sea tu amigo, tu padre o tal vez tu maestro. Pero hay una forma en particular en la que la Biblia habla sobre esta relación y la encuentras por todos lados. Curiosamente, no hablamos mucho sobre ella y es la idea de una asociación con Dios. Una asociación es como trabajar junto a alguien para alcanzar una meta juntos. Cierto, y eso es justamente lo que ves al principio de la Biblia. Dios crea este mundo bueno y lleno de potencial. Luego Dios establece a estas criaturas únicas, los humanos, como sus socios para sacar más y más cosas buenas de todo ese potencial. Pero los humanos no quieren ser socios de Dios, se rebelan y tratan de crear un mundo en sus propios términos.
Esta asociación rota es la explicación que da la Biblia sobre por qué estamos atrapados en un mundo de corrupción, de injusticia y de la tragedia de la muerte. No es como si solo uno o dos humanos han abandonado esta relación. En la historia de la Biblia, todos han abandonado la asociación con Dios. Lo que Dios hace es seleccionar un grupo pequeño de personas de entre todas las que hay y hace una nueva asociación con ellos llamada un pacto. En un pacto, Dios hace promesas y luego, a cambio de eso, pide a sus socios que cumplan ciertos compromisos. El propósito de todo esto es de alguna manera usar esta relación de pacto para renovar su asociación con todas las demás personas. De hecho, se nos dice 4 veces en el Antiguo Testamento que Dios inició una relación de pacto con Noé, Abraham, la nación de Israel y el rey David. Es a través de estas personas que Dios está formando una familia del pacto en la cual todas las personas terminarán siendo invitadas. Veamos cómo funciona. El primero es con Noé. En esta historia, Dios acaba de traer el diluvio para limpiar al mundo de la corrupción humana, y Noé y su familia son los únicos que quedan. Así que Dios hace un pacto con Noé diciendo, escucha, sé que los humanos seguirán siendo malvados, pero a pesar de eso, no los voy a destruir así otra vez. En lugar de eso, la tierra será un lugar confiable para que trabajemos juntos. Genial. ¿Y qué tiene que hacer Noé? Nada. Y justo eso es lo que hace tan interesante este primer pacto. Dios está prometiendo ser fiel, aunque sabe que los humanos no lo serán. La próxima vez que vemos a Dios hacer un pacto es con un hombre llamado Abraham. Dios lo elige y promete bendecirlo, darle una gran familia y mucha tierra donde ellos puedan prosperar. A cambio, Dios le pide a Abraham que confíe en él y que enseñe a su familia a hacer lo que es bueno y justo. Dios dice que la razón de este pacto es que de alguna manera Él traerá bendición a todas las familias del mundo a través de esta familia. La próxima vez que vemos a Dios hacer otro pacto es cuando la familia de Abraham crece hasta convertirse en la tribu de Israel. Este pacto es con toda la tribu. Dios les pide que obedezcan una serie de leyes que son una guía para vivir bien como la comunidad de socios de Dios. Si ellos hacen esto, entonces Dios promete bendecirlos y que se convertirán en un pueblo que les representaría ante el resto de la humanidad. El último pacto es con el rey David. Sí, la tribu de Israel se ha convertido en una enorme nación gobernada por David. Dios le pidió a David y a sus descendientes que se asociaran con él, dirigiendo a Israel a obedecer las leyes para hacer lo que es bueno y justo. Dios promete que un día uno de los hijos de David vendría y extendería el reino de Dios de paz y bendición a todas las naciones. Esos son los 4 pactos que Dios hace para restaurar su asociación con todo el mundo. Pero esto es lo que sucede. Israel rompe el pacto. Ellos adoran a otros dioses. Ellos permiten horribles injusticias. Así que pierden su tierra y son llevados al exilio. Parece que no hay esperanza, pero durante este tiempo los profetas de Israel hablaban de un día en el que Dios iba a restaurar de alguna manera estos pactos, a pesar del fracaso de Israel. Ellos le llamaron el nuevo pacto. De hecho, esto es lo que es tan interesante acerca de Jesús. Él es presentado en esta historia como el que cumple todas estas relaciones de pacto. Se nos dice que Él es de la familia de Abraham. Él traerá las bendiciones de esa familia a todo el mundo. Se nos dice que Él es el israelita fiel que es capaz de obedecer verdaderamente la ley. Se nos dice que Él es el rey del linaje de David y Él va extendiendo el reino de Dios de justicia y de paz para todos. Eso es realmente impresionante para un solo hombre. Lo que esto resalta es tal vez la declaración más impresionante de todas acerca de un hombre, que Jesús no es un simple hombre, sino Dios hecho hombre. Dios hizo esto para ser ese socio fiel del pacto que nosotros fuimos diseñados para ser, pero no pudimos ser. A través de Jesús, Dios ha abierto un camino para que cualquier persona pueda estar en asociación renovada con Él. Jesús llama a las personas a seguirle y convertirse en parte de su nueva familia del pacto. A pesar de las fallas de estas personas, Jesús está comprometido en convertirlos en socios que se vuelven más y más fieles. La historia de la Biblia termina con una visión de un mundo lleno de bondad y paz, completamente renovado. Hay una humanidad renovada que está trabajando junto con Dios para expandir la bondad de su creación. El final de la historia de la Biblia es en realidad un nuevo comienzo. Muy bien, hermanos. Entonces encontramos el pacto de Abraham con Dios y otros pactos que no se cumplen hasta que llega Cristo.
Quiero que veamos finalmente, hermanos, este video que tiene que ver con Abraham y Melquisedec. La semana que entra, que estemos en clase todos, pues comentamos al respecto, porque necesitamos ir avanzando ya, porque estamos como que un poquito atorados en el Génesis, ya tenemos que ir cerrando, pero yo como que seleccioné lo más importante de la vida de Abraham. El encuentro con Melquisedec también es muy importante, entonces quiero que lo veamos y así vamos cerrando el día de hoy la clase. Eh, yo espero que en la grabación sí se vean todas las presentaciones y los videos que estoy proyectando. Casi creo que sí. Pero si no, les vuelvo a reiterar en la presentación que les envíe. Ahí están los enlaces para que ustedes puedan ver estos videos, hermanos. Estamos recorriendo la historia de la Biblia, enfocándonos en el rol de los sacerdotes, Y esa historia inicia con Dios creando un jardín llamado Edén. donde el cielo y la tierra son uno. Y Dios coloca a los seres humanos en el jardín para ser su imagen real, sus sacerdotes, de modo que los humanos y Dios puedan trabajar como uno. Y todo esto es conocido como la bendición de Dios. Pero trágicamente, los sacerdotes humanos son engañados y se rebelan contra Dios y son exiliados del jardín. Pero Dios promete que un día un descendiente humano vencería al malvado engañador y restauraría a la humanidad como sacerdotes reales. Y aprendemos que Él será tanto el sacerdote como el sacrificio. Pero, por el momento, la humanidad está fuera del Edén y las cosas han caído en una espiral de violencia caótica. Sin embargo, de este desastre, Dios elige a una pareja, a Abraham y Sara, y los llama a viajar a la tierra de Canaán. Y Dios les promete que les va a dar una familia enorme y todas las bendiciones del Edén. Ahora, esta bendición no es solo para ellos. La meta es que la bendición de Dios fluya a través de su familia a todas las naciones. Y eso hace que la familia de Abraham sea como un sacerdocio. Entonces, ¿será Abraham ese sacerdote real que hemos estado esperando? Pues no. Pero Abraham sí conoce una figura misteriosa que nos recuerda a ese sacerdote real prometido. ¿Y quién es? Cuando Abraham regresa victorioso de una batalla riesgosa, pasa por la ciudad de Salem y el rey sale a saludarlo. Y se nos dice que este rey también es un sacerdote que sirve al mismo Dios que Abraham. Ah, sí, Melquisedec. Este hombre es un misterio. No sabemos por qué adora al mismo Dios que Abraham. Ni siquiera conocemos su linaje familiar. Exacto, pero esto es lo que sucede. Melquisedec ofrece un gran festín a Abraham y su ejército y luego da la bendición de Dios a Abraham diciendo que Dios es quien le dio esta victoria sobre sus enemigos. Y entonces Abraham le da a Melquisedec un décimo de todo lo que tiene. Y esa es la historia. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, Melquisedec es el rey y sacerdote de Salem, que es un nombre antiguo abreviado de Jerusalén. Sí, Jerusalén, que luego se convertirá en la capital de la futura familia de Abraham, donde se construirá el templo. Y ese 10% que Abraham le da a Melquisedec es como el 10% que los israelitas luego darían para honrar a los sacerdotes que trabajan en el templo. Exacto. Así que aquí está Abraham, el padre de los israelitas, honrando al sacerdote real que existió mucho antes del templo de Israel y sus sacerdotes. Ah, Melquisedec. Sí, él es súper importante y volveremos a él cuando lleguemos a la historia de David. Ok, ahora de regreso a Abraham. Nos enteramos que él y Sara no pueden tener hijos y son bien avanzados en edad. Entonces, ¿cómo van a tener familia? Bueno, ellos elaboran su propio plan. Sara obliga a su esclava egipcia a concebir un hijo con Abraham. Pero una vez que eso pasa, Sara termina odiando a su esclava y oprimiéndola. Así que, en vez de confiar en que Dios proveería una familia, ellos lo intentan en sus propios términos. Exacto. Así que Dios eventualmente les da un hijo propio, Isaac. Pero prontamente Dios pide de vuelta la vida de ese hijo. Abraham es llamado a ofrecer a Isaac en la montaña como sacrificio. Y se nos dice que esta es una prueba. Dios le exige a Abraham que admita sus fracasos, que deje sus maquinaciones y rinda el futuro de su familia a Dios. Abraham e Isaac suben a la montaña, construyen un altar y justo cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo detiene y provee un carnero sustituto que puede ser sacrificado en lugar de Isaac.
Y es aquí donde el narrador para la historia y empieza a hablarte a ti, el lector, diciendo, es por eso que hoy decimos, en el monte de Yahweh se proveerá. El monte de Yahweh es Jerusalén. Así es. Nota entonces que en las dos historias que hemos visto, Abraham está cerca de ese lugar alto que luego se llamará Jerusalén. En la primera historia, Abraham se encuentra con un sacerdote real. En la segunda historia, Dios provee un sacrificio sustituto que cubre los pecados de la familia de Abraham. Sí, y ambas historias apuntan a la necesidad de un futuro sacerdote real que también se convertirá en un sacrificio por los pecados de Abraham y su familia. Desde aquí, la familia de Abraham crece hasta convertirse en todo un pueblo, pero eventualmente terminan como esclavos en Egipto. Entonces, ¿cómo puede un grupo de esclavos producir un sacerdote real? Exacto. Esto nos trae a Moisés, la historia que veremos a continuación. Muy bien, hermanos. Entonces, hasta ahí estamos cerrando ya casi por completo con la historia de Abraham. Entonces, hasta aquí cerramos nuestra clase, hermanos. Hasta aquí cerramos nuestra sesión del día de hoy. Eh, si tienen dudas, comentarios, qué hacer, pues como quiera, nos vemos la semana que entra. ¿Sale? Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos para servirles.